El tema de hoy, evangelista, evangeliza. Evangelista, evangeliza, y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 5. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado a mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que hacían, y estaba atónito. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es vida en abundancia, y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos que tu Santo Espíritu fluya de una manera sobrenatural y tome control y dominio de los aires, de la atmósfera, de las ondas hercianas, de la flora, de la fauna, de las aguas, de la tierra, y sean derribadas toda potestad, toda oposición, principados en los aires, sean derribados y echados por tierra en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, sea recibida en los corazones con acción de gracias en esta mañana. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a tu programa En Casa con Jesús, y a todos los hogares y en los lugares donde se oye esta transmisión. Eres bienvenido. Quédate con nosotros en esta mañana. Glorifiquemos y exaltemos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo, por enviarnos esta promesa tan maravillosa como es tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Evangelista, evangeliza. Fíjense cómo hacía el evangelista Felipe. Dice que Felipe llegó a Samaria, evangelizando, predicando a Jesucristo, haciendo prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones en la vida de las personas. Dice que los paralíticos andaban, los ciegos veían y eran bautizados. Eran bautizados y se convertían a Jesucristo. Pero hay algo aquí que el evangelista no podía hacer, no hacía. Fíjense que la Escritura dice que se convertían. Dicen que hacían muchas señales y prodigios. Felipe el evangelista, sanidades. Pero dice que inclusive se convirtió en un mago. Y el mago se quedaba atónito porque andaba con Felipe viendo los milagros que este hombre hacía en el nombre de Jesucristo. Porque predicaba a Jesucristo, evangelizando con las buenas nuevas de salvación. Una palabra de esperanza, una palabra de restauración en la vida de las personas, la salvación en el eterno. Pero había algo que no recibía la gente, aún convirtiéndose al Evangelio, a Cristo Jesús. Dice la Escritura más abajo, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el bautismo en el nombre de Jesús. Fíjense algo, este evangelista llamado Felipe era un hombre usado por Dios en prodigios, milagros, sanidades, resurrecciones. Era un hombre que estaba bajo el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero él
no podía imponer mano para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Él no tenía la autoridad para esto. Tuvieron el concilio de Jerusalén al enterarse de que Samaria había recibido, se había convertido a Cristo. Dice que se convertían, dice que se bautizaban, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces tuvieron que enviar a Pedro y a Juan, dos hombres con la autoridad, para que impusieran manos y estas personas recibieran el Espíritu Santo. Quiere decir que los evangelistas, este evangelista usado por Dios no tenía esa autoridad para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Bíblicamente hablando, mostrado, tuvieron que venir los apóstoles, Pedro y Juan, a imponer la imposición de manos para que recibieran el Espíritu Santo del Señor. En este tiempo, esto no sucede de esa manera. Los evangelistas no están haciendo la evangelización según la Biblia, predicando a Cristo, sino que están tratando de imponer manos para que la gente reciba el Espíritu Santo y no tienen esa autoridad según la Biblia. Y se están desviando del mensaje de Cristo Jesús, que es la salvación y vida eterna. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Ciertamente nosotros somos observadores y hemos observado muchas cosas que están fuera de lo que es la palabra del Señor en este tiempo. Nuestros hermanos evangelistas, siendo nuestros hermanos practicantes de lo que ven en otros hermanos, bendito sea el Señor. Y allí esto es parte de la trampa del enemigo para que el evangelio de Dios se distorsione. Ciertamente es así. Nosotros vemos cómo nuestro hermano Felipe predicaba a Cristo y en él se movían las señales y prodigios. Una de las cosas muy importantes que nosotros vemos y notamos también en este versículo, que nuestro hermano Felipe era un hombre lleno del poder de Dios. Era un hombre que movía la sanidad y el poder del Señor. Ahora, en este tiempo nosotros vemos cómo nuestros hermanos ya no poseen ese poder de Dios en ellos, sino lo que poseen un espíritu de controversia, de pelea, de ser mejor que otro. Y ciertamente estamos viendo en ello lo que dice la Escritura, que muchos predicarán a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros verdaderamente lo predicarán ciertamente de corazón. Y todas estas cosas que estamos viendo nosotros, muchas personas no pueden entenderla ni pueden discernirla porque no han leído la Escritura. Para ellos es normal ver esta serie de cosas dentro de los templos. Para ellos es normal. Pero para el que ha leído la Biblia, para el que ha escudriñado la palabra, ve y mira estas cosas anormal. Ve y mira estas cosas como el cumplimiento de la Escritura, cuando dice que la palabra del Señor iba a ser predicada de esta forma por las personas influenciadas por los enemigos en este tiempo. Pablo dice aquí en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Esto sucede en este tiempo. Ahora, ve lo que dice Pablo aquí en el 11:7. Él se hace una pregunta y dice: pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salarios para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Con lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser agravosos. Esta es otra cosa que nosotros vemos en este tiempo también, en nuestros hermanos evangelistas, predicadores, que están pendientes de
el dinero, está pendiente de cobrar por las predicaciones. Pablo dice aquí que él a ninguno le cobró dinero ni le fue gravoso. Ese es el nombre del Señor. Vemos cómo en aquel tiempo de los primeros cristianos esta gente se preocupaba de corazón por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y lo hacían por amor, no como lo hacen en este tiempo, uno por envidia, otro por contienda, por querer ser mejor que otro. Dios quiere que lo hagas por amor, hermano evangelista, que predica en este tiempo la Escritura, o tú que estás escuchando que tu ministerio es evangelístico y estás empezando a dar tus primeros pininos en el evangelismo. El mensaje es predicar a Jesucristo, llenarte del poder de Dios, para que seas usado y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea enaltecido a través de ti. La gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Bíblicamente la Biblia dice que una persona que quiso tomar la gloria de Dios fue inmediatamente muerto y consumido por los gusanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros debemos entender todas estas cosas. Nosotros somos instrumentos del Dios viviente aquí en la tierra y que debemos de movernos por amor, no por interés propio, no por interés personal, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y el Señor puede proveernos a nosotros lo que nosotros necesitemos como trabajadores de Cristo. La Biblia nos dice que todo aquel que trabaja en el Evangelio recibe el salario del Evangelio, pero no es que lo recibe porque le pagan, lo recibe porque Dios en su misericordia toca a la persona para que le den el dinero o le den la ayuda o le den lo que necesita la persona que es ministro del Evangelio de Jesucristo. No es necesario que tú estés en tu mentalidad pensando en recibir dinero o cobrar dinero por predicar el Evangelio de Jesucristo, porque ciertamente ya tienes tu pago. Así lo dice la Escritura. Hermano, con tu comentario. Así es, mi hermano. Nos quedamos en el versículo, capítulo 8 del libro de Hechos, pero vamos al versículo 26, donde dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que en un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y él rogó a Felipe que se subiese y que se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura era que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilaban, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién es él? Dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de otro, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, él pide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y le respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos en el agua, y Felipe y el eunuco se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjense algo, Fíjense, aquí volvió a pasar lo que pasó en Samaria. Felipe convirtió a este hombre. Este hombre se convirtió por Felipe, le predicó el Evangelio de Jesucristo. Le predicó sobre el bautismo y se bautizó. Pero no dice que fue lleno del Espíritu Santo. No dice que fue lleno del Espíritu Santo, porque Felipe no tenía esa autoridad. Felipe tenía otras cosas, otros dones, más no ese. Y seguimos nos vamos al capítulo 19 del libro de Hechos. Vámonos al capítulo 19, versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo:
recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Fíjense, un apóstol, Pablo, que tenía la autoridad, y entonces esta gente se había convertido a Cristo. Esta gente se había bautizado. Entonces nosotros podemos ver a nuestros hermanos en este tiempo queriendo que la gente reciba el Espíritu Santo, y ellos están encargados es de convertir a la persona, de predicar el Evangelio de Jesucristo. En estos días fui a un servicio múltiple, donde habían varios predicadores, evangelistas todos, la gran mayoría. Entonces cada uno se paró, fue a profetizar, hermano. Ese trabajo de los profetas. El evangelismo, el evangelista es para evangelizar, para predicar a Cristo, para hacer el trabajo. Según la Biblia nos recomienda, predicarle a Jesucristo la salvación, las buenas nuevas de salvación. Dejar que cada ministerio haga su trabajo. Pero en este tiempo pareciese que los roles se han invertido. Entonces hay contienda en las tarimas, hay disensiones, hay un espíritu de competición, y la gente no se convierte de esa manera. La gente no se convierte. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que dar clases solamente, enseñar. Ese es su don. El evangelista, su don es evangelizar, ganar las almas y entregarlas. Felipe iba ganando almas. En Samaria, después en Eunuco, después se encontró en Azoto, en otra ciudad, ahí predicaba y echaba fuera demonios y hacía milagros y hacía prodigios y mostraba el poder de Dios, pero Felipe no tenía la autorización para imponer manos. Ese era trabajo de otro. Entonces, en este tiempo nos hemos confundido. Muchos hermanos, de su buena intención está, pero no es lo correcto. El evangelista es para evangelizar. El evangelista es para mostrar a Cristo. Debe tener el conocimiento de Cristo. Y le predicaba a Jesucristo. No le predicaba a Elías, ni a Moisés, ni le predicaba a ninguno de los antiguos profetas, sino le predicaba a Cristo. La obra de Cristo. El evangelio de Jesucristo era lo que predicaban cuando salían los evangelistas de aquel entonces. Y dice que eran conquistadas los corazones. La gente quedaba impactada porque estos evangelistas iban llenos del Espíritu Santo, pero no para imponer manos, sino para realizar prodigios y milagros. Entonces nuestros hermanos evangelistas deben tomar conciencia en este tiempo y hacer de la mejor manera, lo más agradable posible su trabajo de evangelizar. El proverbio del día se encuentra en el libro del Proverbio, en el capítulo 13, en el versículo 24, dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es para los que no les gustan corregir a los niños. Pero si tienes la corrección para tus niños pequeños, no lo amas.
dice la Escritura. Pero si lo corriges desde pequeñito, entonces amas a tu hijo porque estás formando un hombre en el futuro de bien, con respeto. El otro día me dio tristeza, vi a una mujer que llevaba un niño como de 2 años, más o menos, 2 o 3 años más o menos. Y el niño fueron a comprar algo, porque como no había, y el niño ya entendía que dijo no hay, el niño se revolcó en la calle, se la revolcaba en la calle y la mujer no podía controlar a este niñito de 3 años. Y el niño se le revolcaba, se le iba. Ahí demuestra que no corrige el niño desde pequeño, no le ha dado una buena corrección. Y la Escritura dice que si no corrige al niño te avergonzará en la calle. Entonces nosotros debemos cuidarnos de eso y corregir a nuestros niños sabiamente en el Señor. Vámonos al libro de Hechos, Hechos 10:21, versículo 3. Evangeliza, dice la Escritura, dice, al visitar Chipre, dejando a mano izquierda navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Por el Espíritu le decían a Pablo porque se le había profetizado a Pablo algo. Cuando aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en aquella playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Fíjense algo. A Pablo les cuenta a ellos que el Espíritu le había dicho a él que en Jerusalén lo iba a sufrir prisiones, iba a ser encadenado, iba a sufrir prisión. Y ellos le rogaban, dice la Escritura, que le rogaban por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo no toma en cuenta ese pedido y sigue en su camino. Nos vamos al versículo 8 y dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, nos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atando los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjense algo, donde quién llegó Pablo, casi un evangelista, casi Felipe. La Escritura dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, no eran profetas, dice que profetizaban con dones de profecía, que profetizaban. El evangelista Felipe no era profeta, y el Espíritu le hablaba a él. Pero cuando le dijo, el ángel de Jehová, el ángel del Señor le dijo: anda por el camino que va a Gaza. El Espíritu le dijo: sube en la carreta del eunuco. Pero aquí tuvo que venir, dice que bajó Ágabo, un profeta de Jerusalén, y llegó allí a la casa de Felipe y le profetizó a Pablo lo que le iba a acontecer. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, el evangelista evangelice, el profeta profetizará de acuerdo a la dirección que el Señor le da en su momento. Los dones proféticos, aquí dice que las 4 hijas de Felipe profetizaban, pero como un don profético. No dice que eran profetas, dice que profetizaban como un don profético. Pero ninguna de ellas le profetizó a Pablo, sino vino el profeta Ágabo y le profetizó a Pablo. Pero los hermanos le habían pedido por el Espíritu. Ahora, ¿cuál Espíritu es ese? Porque si el Espíritu le había dicho a Pablo que en Jerusalén lo iban a hacer prisionero y lo iban a encadenar, ¿por cuál Espíritu le decían ellos que no se fueran? Es la pregunta. Porque el Espíritu no se puede contradecir. Si el Espíritu le dijo a Pablo: mira, Pablo, se te va a hacer esto, entonces dice la Escritura que por el Espíritu le decían a Pablo que no subiera a Jerusalén.
Pero Pablo no les hizo caso y subió a Jerusalén. Vino Ágabo y le profetizó y le confirmó lo que se le había dicho. Quiere decir, hermano, que hay mucha gente que en el espíritu de su sentimiento, porque esta gente no quería que Pablo se fuera a dar por sentimiento carnal. Entonces quiere decir que un espíritu sentimental y no de justicia entró en los hermanos y le rogaron a Pablo que no subiese, porque no querían que él pasara por lo que ya se había profetizado. Entonces esto demuestra que muchos de nosotros somos tomados por espíritu, por un espíritu que no es el real, porque si ya se te profetizó algo, ya el espíritu te confirmó que eso va a suceder así, entonces no puede venir el mismo espíritu y meterse en los hermanos y decirte que no tienes que cumplir con eso. Por eso es que los evangelistas deben evangelizar y no caer en las profecías que están cayendo en este tiempo. Eso es lo que deben tomar en cuenta. Deben de hacer su trabajo. Es muy hermoso el trabajo de evangelización. La Escritura dice, bien, hermosos son los pies que anuncian el Evangelio de paz, y bienaventurados los pacificadores, porque de ellos verán al Señor. Entonces los evangelistas, que mire, el ser un evangelista es llevar el Evangelio de paz de Jesucristo. Sus pies son hermosos. Hay una unción poderosa en ustedes, mi hermano. Y deben entender que ese es su trabajo y dejarle el trabajo a los otros, que cada quien haga su parte. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Ciertamente debería o debe ser así, porque el Señor clasificó para su evangelio los 5 ministerios: el de evangelista, el de apóstol, el de profeta, el de maestro, el de pastor. Y nosotros podemos ver que Dios colocó a cada uno donde debe de estar. Porque si no, el Señor no hubiera puesto su ministerio, hubiera dejado todo normal y entonces todo el mundo que profetizara, que evangelizara, que fuera apóstol. Pero nosotros en este tiempo hemos sido llenos de espíritu de error. Porque, hermanos, sabemos que la Biblia dice que hay un espíritu que es el maligno, que está constantemente tratando de devorarnos, de distorsionar el Evangelio y la enseñanza de Jesucristo, para que nosotros no podamos expandir el Evangelio o predicar el Evangelio de Jesucristo de la manera correcta, como el Señor quiere que se predique. Muchos espíritus de error, muchos espíritus contrarios al Evangelio de Jesucristo están siendo instrumentos del diablo para que nuestros hermanos hagan todas estas cosas. Nosotros podemos ver acá este ejemplo que está tomando mi hermano, de estos hermanos que fueron llenos de un espíritu contrario a las cosas que se le habían profetizado antes a nuestro hermano Pablo. Entonces así mismo sucede en este tiempo. Hay espíritus contrarios a las cosas que ya nosotros sabemos y conocemos a través de la Escritura. Y cuando nosotros vemos estos espíritus contrarios, entonces nosotros podemos reconocer y ver quién está actuando allí. Pero si nosotros no estudiamos, no aprendemos, entonces seremos como la ola del mar. Cualquier viento nos arrastra de allá para acá y de aquí para allá. Y nos tira para donde quiere. Pero si nosotros conocemos el fundamento, que es la Escritura, entonces vamos a estar fundamentados en la roca que es Jesucristo, que si vengan vientos, tempestades, lluvias, corrientes fuertes, nada nos va a mover porque estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, en el Evangelio verdadero que es Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos la Escritura
Y hoy el mensaje es para los hermanos evangelistas que evangelicen, que se llenen del poder de Dios y evangelicen, porque ellos tienen el ministerio de evangelistas, que así puedan llevar este evangelio de amor, de sanidad, de alegría, de contentamiento a las casas, a las aldeas, a las comunidades, y que las personas puedan ser convencidas de que Jesucristo es el unigénito de Dios, que a través de Él nosotros encontramos la salvación, y que a través de Él podemos entrar al reino de los cielos. Ese es el trabajo de evangelizar, predicar las buenas nuevas de salvación con poder y con gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos los ejemplos. En el libro de 2 de Corintios, desde el capítulo 10 y 11, nosotros podemos ver cómo Pablo defiende su ministerio, defiende lo que es la predicación del Evangelio, habla acerca de las personas que predican de manera fraudulenta, las que compiten entre ellas mismas, las que cobran por predicar el Evangelio. Pablo da una cátedra aquí, una clase en estos dos capítulos, en donde nosotros podemos ver claramente, podemos entender y vamos a poder discernir en nuestra congregación cuando llegue una persona de esta calaña, cuando llegue una persona que esté practicando todas estas cosas. Nosotros podemos ver claramente que es una persona que aún no ha sido fundamentada en el Evangelio y que está siendo llevada por un espíritu contrario a las cosas del Señor. Porque ciertamente muchos se disfrazan para predicar el Evangelio. Ciertamente han engañado a muchas personas en las congregaciones, incluso a pastores en las congregaciones. Yo personalmente he estado y he vivido eso. Una vez tuve una congregación donde llegó un joven predicador y eso alborotó todas esas cosas. Él se hizo desastre en esas congregaciones, aunque uno de los jóvenes evangelistas de la iglesia había hablado con el pastor y le había indicado que este hombre no era lo que se creía. El pastor no hizo caso, pero el tiempo dio la razón, los días dieron la razón, porque después vieron el verdadero comportamiento fuera de las congregaciones de este hombre. Entonces, así mis hermanos, nosotros estamos viendo todavía esto, sigue sucediendo dentro de la iglesia, la competencia, la rivalidad, las personas que predican por rivalidad, por contienda, por vanagloria. Pablo dice aquí que muchos se glorían en ellos mismos y no se glorían en el Señor. Y muchos dan testimonio de ellos mismos. Y muchos hacen muchísimas cosas. Cuando verdaderamente el testimonio que debemos tener es el testimonio que da el Señor a través de las personas que puedan decir de nosotros. Entonces, mis hermanos, como decimos nosotros aquí coloquialmente, pina y mosca, estudia la Biblia, edúcate a través de la Escritura para que no seas engañado y para que puedas detectar rápidamente todos estos espíritus contrarios a la palabra del Señor. Los hermanos, con comentarios. Así es, hermano, evangelista, evangeliza. Vámonos al libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Fíjense algo, a Timoteo se le había dado esa unción de imponer mano. A Timoteo se le había traspasado esa unción de imponer mano. Pablo se la traspasó a él. Él le dice: aviva el don que se te dio por imposición de mano. Fíjense. Y Pablo lo aconseja y le dice:
mira, te protesto delante del Señor y de sus ángeles, que no participe de cosas infructuosas. Ten pendiente. No seas parcial con nadie. No impongas manos con ligereza. Si las personas no se han convertido a Cristo, si las personas no están bautizadas en Cristo Jesús, si las personas no tienen un corazón para Cristo, no le impongan las manos para que el Espíritu Santo se pose en ellos. ¿Por qué le dicen? Porque vas a participar en pecados ajenos. No participes en pecados ajenos, le dicen. Si esas personas andan en pecado, no se han arrepentido de corazón, no le impongan las manos. Entonces según esta escritura, la persona que está llena del Espíritu Santo y que tiene la autoridad para hacer esto, el Espíritu debe confirmarle a quién va a imponerle las manos. Según esta escritura, que las manos no se pueden imponer con ligereza. No, las manos se convirtieron, vamos a ponerle las manos vamos a ungirlo para que reciban el Espíritu Santo, ya de una sola vez. Y cuando Simón el mago en Samaria le dijo a Pedro, te voy a ofrecer dinero, te ofrezco dinero para que me dejes ese don a mí, ¿qué Pedro le dijo? No, caballero, porque hay mucha gente ofreciendo dinero para traspasar ese don, pidiendo dinero, y ellos no tienen esa capacidad de poner las manos para que se traspase el Espíritu Santo. Pedro la tenía, y Pedro le dijo, no señor, ni que me pagues, tienes el corazón en oscuridad, en hiel de amargura estás, no tienes nada que ver con este ministerio. ¿Qué te has creído tú? Que con dinero vas a comprar ese don. Porque Simón le dice, te voy a dar dinero para que me dejes el don, para cuando yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Fíjense algo, y Pablo le dice a Timoteo, porque a Timoteo se le dio ese don, le dice, no imponga la mano con ligereza, no participes en pecados ajenos, mantente santo, o cuídate de eso. Quiere decir que esto puede suceder, porque si a Pedro le ofrecieron dinero, en este tiempo es contrario. La gente ofrece dinero para que el Espíritu Santo le pide dinero para que reciban el Espíritu Santo. Este tiempo es al contrario. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo, entonces váyase a la mula aquí, traiga su ofrenda. Es lo que dicen, es lo que hacen. Según esta escritura, Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado. No pongas con ligereza las manos sobre nadie, no traspases este don así nada más. La persona tiene que estar convertida, puro de corazón, servidor de Cristo. Entonces, para que tenga este don de imposición de mano, de traspasar esta unción. Pero los evangelistas tenían unción, claro que tenían, movían el poder de Dios, pero esto es algo exclusivo, que no todos lo tienen. Entonces nosotros podemos ver que hay muchas personas con gritos y gritos para que la gente reciba el Espíritu Santo, y no lo reciben porque ellos no tienen la autoridad para eso. No lo tienen, porque no sabe usted a quién le está imponiendo mano para que reciba el Espíritu Santo, una persona que está sumamente en pecado. Entonces, si hay una liberación a través del Espíritu, tú puedes decretar una liberación y la gente es liberada. Tú puedes ministrar en una sanidad y la gente es sanada. Tú puedes ministrar una resurrección porque la Biblia lo demuestra. Pero ese don, para que tú no traspases, eso no se le da a todos. Hay gente que está calificada para eso nada más. Vámonos al libro de Efesios, evangeliza. Efesios 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, como la cual fuiste sellado para el día de la redención. Fíjense algo, que muchas veces nosotros cuando nos paramos en los púlpitos a predicar o en la tarima a predicar, salen de nuestras bocas palabras corrompidas que no edifican al oyente. Entonces, cuando eso sucede, dice la Escritura que contristamos al Espíritu Santo. Y nos recomienda que no hagamos eso. Que nuestras predicaciones, en cualquier lugar donde estemos, sean unas predicaciones de salvación, de vida eterna, de paz, pacificadores, llevando la paz de Cristo. Un evangelio de paz y de salvación. La preparación de los discípulos, de las personas que acepten a Cristo, ya vendrá cuando sean entregadas a las congregaciones, a los pastores, que se les entreguen los discípulos, las personas que se han entregado a Cristo, las que se han convertido en ese día, las almas que se han ganado. Ellos pasarán a un proceso de aprendizaje en las congregaciones, donde tiene que haber buenos maestros que les enseñen las escrituras, que los conviden a aprender el pastor del cuidado, que esos discípulos se disciplinen bien y que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que cumplan también con el rol por la cual han sido llamados al reino de los cielos, por la cual el Señor los ha llamado. Entonces, deben evangelizar. Es una tarea bastante compleja, difícil, pero hermosa, bonita en el Señor. Y debemos, los que están llamados a ese ministerio evangelístico, deben cumplir con ese rol. Cuidarse mucho de no hacerlo por contienda, sino hacerlo por amor a Cristo, para ganar alma, para edificar. ¿Cómo dice la Escritura? Para edificar al oyente y dar gracias al oyente, a fin de dar gracias a los oyentes, las personas que te oyen, las personas que el Señor lleva para que sean entregados ese día, esa tarde, esa noche, esa mañana, para que sean convertidos, porque la Escritura dice que si Dios no los envía, ellos no pueden ser convertidos. Si Dios no los envía a Cristo, ellos no pueden ser convertidos. Entonces, cuando Dios nos envía para que sean convertidos, entonces tú debes, como evangelista, tener mucho cuidado a la hora de evangelizarlos, porque debes predicarle a Cristo el amor, la misericordia, la compasión. Debes mostrar al Cristo que aparece en los 4 evangelios. El Cristo que sufrió, que padeció, pero que también fue llevado a gloria. El Cristo de la promesa, el Cristo de la salvación y vida eterna, el Cristo que prometió un Espíritu Santo, el cual también lo concedió, también cumplió su promesa. El Cristo que te da fuerza, que te da ánimo, que te da esperanza, que te da salvación y vida eterna. El hermano Alfredo con su comentario. Amén, mi hermano. Gloria al Señor. Debemos estar pendientes porque estamos en el tiempo postrero donde todo este tipo de conducta, de comportamientos y de espíritus influenciadores van a estar atacando fuertemente a los ministros de Jesucristo para que todas estas cosas empiecen a suceder. Y ya están sucediendo y las venimos viendo. Entonces nosotros debemos estar atentos y leer la Escritura. Voy a leer acá en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 5, capítulo 3, desde el versículo 5, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, por ejemplo, en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquel. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron
en Antioquía, en Iconio, en Listra, las persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y tú persiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí al final nos aconseja que debemos estar nosotros aprendiendo la escritura, porque ella es la que nos va a enseñar a ser perfectos y estar preparados para toda buena obra. Podemos ver que también este tipo de comportamiento nosotros vamos a estar viendo en este último tiempo, pero que debemos de mantenernos firmes en lo que hemos aprendido a través de la escritura. Pero hay algo muy importante que la gente no está aprendiendo la escritura en este tiempo, y es una de las fallas que ha tenido el hombre cristiano y la mujer cristiana de este tiempo. Yo personalmente conozco personas que tienen años en el Evangelio y no leen la Biblia, no conocen la Biblia. Y viene cualquiera de estas sectas que podemos ver hoy en el mundo, predicando en las calles, y envuelven a estas personas que están en el cristianismo, pero que no han leído la escritura y no se saben defender, no saben lo que dice la escritura. Entonces, por eso es que Pablo nos aconseja que nosotros nos fundamentemos en la escritura, en lo que hemos aprendido, para que no podamos ser engañados por estas corrientes diabólicas que vienen a influenciar a los ministros y ministras de este tiempo, para que nosotros veamos todas estas cosas. Entonces, el evangelista debe de cumplir su ministerio, evangelizar, llenarse de Dios y evangelizar con ese poder convencedor, que es el espíritu que Dios ha puesto en el evangelista, para que las personas sean convencidas de que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Cambia, que transforma, que sana, que liberta y que nos da la vida eterna. Entonces, ese es el trabajo que nosotros debemos hacer. Llevar el Evangelio con conocimiento y con fundamento bíblico, para que las personas lo puedan ser engañadas, y enseñar el fundamento de la palabra de Dios, y preparar a las personas para este tipo de comportamientos que se están viendo últimamente. Prepararlas y decirles y enseñarles a través de la escritura que todas estas cosas deben de pasar, pero que nosotros debemos estar fundamentados y practicando lo que está escrito en la escritura, el Evangelio de Jesucristo, el que nuestro Señor nos dejó a través de su palabra. Ahí está todo. Nosotros podemos aprender y fundamentar nuestro corazón en el Evangelio, en la escritura, en el comportamiento cristiano, en lo que es la fe en Jesucristo, y conocer sobre todo los espíritus que influencian a las personas, conocer que existen espíritus que se encargan de hacer todas estas cosas para influenciar la mente del hombre que está menguando en la fe. Porque esto sucede cuando un hombre está menguando en la fe, porque un hombre que está lleno del Espíritu de Dios, ningún espíritu de estos inmundos, de estos fraudulentos que quieran venir a apoderarse, van a poder tocar a estas personas, porque la unción del poder del Espíritu de Dios está en él, y no va a poder entrar en él. Entonces, Dios en su misericordia nos enseña a través de la Escritura todas estas cosas, para que nosotros podamos tener esa herramienta contundente y poder atacar en el mundo espiritual y derribar todas estas fortalezas que se levantan contra el Evangelio de Jesucristo. Evangelista, evangeliza, es el tema de hoy. Tú, mi hermano, mi hermana que estás escuchando la radio esta mañana, si has visto estos comportamientos a los sitios a donde has ido a escuchar las predicaciones, ya tú sabes que es un comportamiento fraudulento, influenciado desde el mundo espiritual por el enemigo. Y que tú debes orar por estas personas para que sean libres y que puedan nuevamente tener el Espíritu Santo, que es el que los guía a la verdad y los lleva al camino correcto y a predicar y a enseñar el Evangelio verdadero. Hermano, ¿cuál es su comentario? Así es, mi hermano. Evangelista, evangeliza.
Libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios a la predicación, los que son guiados a evangelizar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces, ven a sus hermanos. Yo siempre a veces hago esta comparación, ¿verdad? Cuando tú ves a tus hermanos carnales de tu casa con malos ojos, le tienes envidia o celo a tus propios hermanos de casa, de carnales, tú eres una persona que está enferma. Porque si le tienes envidia a tus hermanos que naciste con ellos, que criaste con ellos, que pasaste las enfermedades con ellos, que pasaste los buenos momentos agradables y malos con ellos, que fueron a la misma escuela, que pasaron las noches en el mismo cuarto y se comieron la misma comida durante mucho tiempo. Si le tienes celo a tus hermanos que pasaste con ellos 20, 15 años, 18 años, entonces cuando entras en el Evangelio, esa misma actitud la llevas al Evangelio. Entonces no te has arrepentido realmente. Tu corazón no ha nacido de nuevo, no has puesto un corazón justo de carne que se sienta el perdón y la buena fe en que todos debemos cambiar, todos hermanos. Entonces el trabajo que se le dio al evangelista es muy hermoso, muy hermoso. Las personas no han tomado en cuenta que profetizar atrocidades, horrores no es bueno. Porque yo no entiendo en los profetas de la antigüedad si ellos se sentían orgullosos, si ellos se sentían gloriosos, gozosos cuando le profetizaban a Israel que le iban a destruir. La Escritura dice que Jeremías lloraba, gemía por el pueblo de Israel cada vez que le iba a dar esas malas noticias de parte de Dios. Cada vez que Jeremías iba a decirle algo al pueblo de Israel de parte del Señor que le iba a causar sufrimiento, dice la Escritura que Jeremías lloraba y sufría por el pueblo, hasta que Dios le dijo: no llores más por este pueblo, porque este pueblo es rebelde. Pero Jeremías lloraba, gemía por el pueblo, porque sabía lo malo que le iba a pasar, que la iba a pasar. Entonces profetizar cosas malas, hermano, no es bueno. Aunque son injusticia. Aunque son injusticia y no es para que nadie se vanaglorie. Entonces, evangelista, haz tu trabajo de evangelizar y deja esas cosas, esas profecías para los que están encargados de hacerlo. Que Dios sabe a quién se las dará. Evangeliza con amor. Dedícate a llenarte de Dios para que seas como Felipe, hombre lleno del Espíritu Santo, para que seas como estos grandes hombres evangelizadores del pasado, como Esteban, que era otro evangelista, y así puedas cumplir el ganar almas para ti. Porque los evangelistas están llamados a ganar almas, los pastores a cuidar las almas, los maestros a enseñarnos las almas, a formarnos los discípulos, los profetas a profetizar, y los apóstoles están llamados a ser fundadores, al fundamento apostólico de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que asumir cada uno con mucho honor y sabiduría nuestro trabajo. Evangeliza. Llénate del poder. Haz como Felipe, evangelizando, bautizando, sanando enfermos, levantando paralíticos, haciendo resurrecciones. Pero llega hasta donde debe de llegar. No te extralimites. Porque dice la Escritura que te puedes meter en problemas
vas a meter en problemas con el Señor. Te vas a meter en un problema y vas a ser tomado por espíritus que no son realmente del Señor. De emocionalismo, de contienda, queriendo demostrar a otro que tú sí sabes. Y eso lo sabe el Señor. El Señor sabe los corazones de todos nosotros, nuestros pensamientos, sabe lo que tenemos por dentro, cuál es la intención del corazón de cada uno de nosotros. El Señor sabe a quién puede enviar y a quién no puede enviar. Y el Señor también sabe que hay muchos en su pueblo, como dice la Escritura, que fueron llamados, pero pocos serán los escogidos. Y Él lo sabe. Así que si eres un escogido, si tú te sientes como escogido del Señor, entonces compórtate a la altura, hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano, gloria al Señor. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en el Evangelio, nosotros nos comportamos a la altura del Dios Altísimo. Y llevamos la palabra del Señor con sabiduría e inteligencia, enseñando la voluntad de Dios para los hombres aquí en la tierra, enseñando que la voluntad de Dios es que todos crean en Jesucristo y que sean salvos a través de Él, y que practiquen la justicia, que llenen de amor y de fe en cuanto al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros seamos salvos por su Hijo, Jesucristo, el unigénito del Padre, el que vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que murió en la cruz por ti y por mí, el que llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos sanados. Y que cuando nosotros estamos enfermos, clamamos a Él y Él nos oye. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Dios es bueno y su misericordia es eterna y para siempre. El día 30, el día 29, cuando nació mi nieto, hubo una controversia allí, pero nosotros oramos al Señor y yo le pedí al Señor que salvara a mi nieto. Le dije, Señor, si me has escuchado dar una palabra, abro la Biblia y me aparece, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Yo le digo, gracias Señor por la palabra. He entendido que va a salvar a mi nieto. En la noche se presenta lo que se presenta y le vuelvo a preguntar al Señor y el Señor me vuelve a dar otra palabra. En el libro de los Salmos 119 donde dice, he oído tu voz porque has clamado a mí y he escuchado. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor vuelve nuevamente a darme su palabra y a responderme lo que yo le había pedido. Y le digo, gracias Señor, porque todo está en tus manos. Y así ciertamente fue. La gloria fue del Señor. Y nosotros debemos de creer en Él siempre. Las situaciones adversas vendrán a nuestra vida, las situaciones vendrán a nuestra vida. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos en el Evangelio, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Jesucristo, cuando nosotros tenemos esa fe y esa certeza en el Señor, aunque como en nuestra carne a veces nos sorprendamos, nos sintamos como poco angustiados, pero sabemos y creemos que Dios está allí, Dios hace, y Dios nos muestra, y Dios nos habla, y Dios nos dice lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis hermanos, evangeliza, sobre todo en este tiempo difícil, donde lo que es el verdadero evangelismo se ha perdido. Ahorita los evangelistas de hoy son evangelistas de tarima, son evangelistas de calle, como en aquel tiempo que los evangelistas iban predicando de pueblo en pueblo, casa por casa, ciudad por ciudad. Ahorita los evangelistas de hoy son evangelistas de tarima y predican y evangelizan y es el cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo han cambiado los tiempos, cómo el hombre ha sido influenciado por el enemigo y han cambiado la esencia del Evangelio en algo que no es. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero la Escritura nos enseña a nosotros cuál es el comportamiento que debe tener cada ministerio y cómo debe comportarse cada ministerio, el cual fue fundamentado por el mismo Jesucristo, para que su pueblo y para que su iglesia creciera en el orden que Él puso aquí en la tierra. Pero cuando nosotros no podemos entender esto, porque estamos yendo un espíritu de estupor, un espíritu que no es el espíritu de Dios, lo que hacemos, nosotros creemos que es. Gloria al nombre de Jesús, hermano, vamos a comentar. Así es, mi hermano. En este 2024, la Iglesia de Jesucristo debe enfocarse al mejor año de los últimos tiempos. El año del avivamiento y la conversión. Avivamiento, el poder de Dios en medio de su pueblo. El Señor Jesucristo dijo a través de su palabra que cuando veas al paralítico andar, al ciego ver, al sordo oír, al mudo hablar, a los muertos resucitar, es porque el reino de los cielos está en medio de nosotros. Este 2024 es necesario que el reino de los cielos esté en medio de nosotros, con todas sus señales, para que sea una iglesia edificada en Cristo Jesús. Y las almas que el Señor tiene preparadas para que este 2024 lleguen al reino, lleguen a través de evangelistas al reino de los cielos, sean almas que lucharán y perseveren hasta el final de su vida. En el nombre de Jesús hemos llegado al final del programa. Le esperamos el día viernes a las 8 de la mañana a una cita con nuestro Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, en su programa En Casa con Jesús. Me acompañó en esta mañana mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestro hermano en los controles, Rix Bueno, quien les habla, el profeta Euclides de la Rosa. Le bendecimos en esta mañana llena de Cristo Jesús. Que la paz del Señor llene los corazones en esta mañana y que de lo alto la bendición sea derramada sobre cada hogar y sobre cada oyente. En el nombre de Jesús les bendecimos. ¡Chao!